Nos encontramos entre el kilómetro 230 y 235 de la carretera más famosa de México, la carretera 57, que es en el tramo Los Chorros. La carretera 57 es la columna vertebral de México. Es una de las principales carreteras que unen el sur con el norte de México. El tramo Los Chorros es un tramo de 18 curvas en tan solo 10 kilómetros. No es conocido por sus bellos paisajes, sino por otra cosa. Se registró un choque múltiple e incendio de tráilers en la carretera 57 en Los Chorros. Y otro accidente ocurrió este domingo en Saltillo, en Coahuila. Un tráiler sin frenos impactó a 10 vehículos en el tramo que se llama Los Chorros, en la carretera 57. Encontramos justamente en la carretera federal 57, en el tramo conocido como Los Chorros. Se encuentra en la carretera 57 a la altura de Los Chorros. Hace ya algunas horas hubo un accidente. Nos encontramos aquí casi en el kilómetro 233 de la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros, donde pues suceden accidentes muy frecuentes aquí. Pero 18,000 vehículos cruzan este punto diariamente, pero el progreso tiene un precio. Tan solo en el 2025 se registraron 130 accidentes en los primeros 6 meses de ese año. La cifra fue devastadora. 14 siniestros de gran magnitud, 7 fallecidos y más de 30 lesionados. Para entender el peligro hay que ir al origen. Tras una búsqueda difícil, descubrimos que no iba a ser fácil, sino un camino estrecho de montaña. Estamos buscando información respecto a la carretera y resulta que no hay nada de información aquí en el archivo municipal. Están enseñando aquí posibles personas que pudieron haber sido. Estamos viendo también las simbologías de las carreteras, pero de la 57 en el tramo Los Chorros casi no viene nada. Aquí estamos viendo más libros y ahorita nos van a hacer un periódico para ver el tema de aquí nos están diciendo que fue el presidente Ruiz Cortines quien fue el que impulsó la ampliación y la remodelación de la carretera 57. Entonces vamos a seguir investigando. Sí, la investigación se está yendo más al fondo. Ya tenemos un poquito más de información. Hemos encontrado aquí un mapa y ya más o menos tenemos quién fue, que es Ruiz Cortines, el que hizo algo en la obra de la 57. Ahorita vamos a ver los periódicos de esa fecha y estamos leyendo a un alcalde y seguiremos investigando para ver qué fue de esa historia de la carretera. Ya estamos terminando la información colectada aquí, que ya tengo todo anotado. Aquí ya está toda la otra lectura que estoy haciendo de unos informes, periódicos de esa época y fotos también, que pronto las van a ver. Y ya tenemos ahí un poquito más de información, ya no estamos tan a ciegas con respecto a esta carretera, el por qué se hizo y por qué está así y bueno, que se prepara para futuro. Ya vamos saliendo de lo que es este archivo municipal. Aquí está, miren, vamos a tomarlo aquí el video. La gente muy amable nos ayudó muchísimo. Al principio no encontrábamos nada, pero ya después nos fueron ayudando para sacar toda la información. Y bueno, no encontramos del todo toda así cierta, pero ya tenemos más claro de lo que fue y lo que es y por qué se hizo así la carretera. Entonces, si algún día tienen alguna duda, vengan aquí a lo que es esta vieja estación de tren que se hizo archivo municipal. Es aquí en Saltillo. Y bueno, vamos a seguirle investigando. La transformación fue política. Ignacio Cepeda Dávila, gobernador en 1945, sentó las bases antes de su muerte abrupta. Cambiaron la ruta colonial por un trazo directo. Al ser originarios de Arteaga, decidieron que la arteria principal del país pasara por su tierra, enfrentando el cañón de Los Chorros en lugar de rodearlo, para darle importancia a todas sus tierras. Su primo, Román Cepeda Flores, ejecutó el trazo en los años 50 bajo el mandato del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Durante la administración del presidente Adolfo Ruiz Cortines, en 1952 a 1958, se impuso significativamente la construcción y modernización de la infraestructura vial en México. Ese periodo se avanzó notablemente en la red de carretera del norte de México y cambios vecinales, particularmente en la región de Coahuila, facilitando la conexión comercial. El objetivo de Ruiz Cortines era claro: modernizar el transporte de carga y dejar de depender del ferrocarril. El segundo cambio importante a la carretera fue bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari, ya que en julio de 1994 se inauguró la autopista Los Chorros.
pasando de 2 carriles a 4. En sus 35 años como carretera, ya estaba empezando a tener fama como un tramo peligroso. El caso más conocido fue el 17 de septiembre de 1988, cuando una ambulancia de la Cruz Roja de Saltillo se dirigía a atender un reporte de accidente en San Rafael, Nuevo León. Al circular por el paraje de Los Chorros, la fuerza de la corriente generada por las intensas lluvias del huracán Gilberto había partido la carretera, llevándose la ambulancia y a todos los que estaban en ella. El tercer cambio importante en la carretera fue bajo el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, donde se realizaron cambios importantes en la vialidad, como la creación del túnel para la reducción de curvas y quitar un grado de inclinación en la carretera. Fue inaugurado en 2007 pensando que esto sería una solución a los accidentes de la carretera. Dicho esto, nos regresamos a la carretera. Ahorita ya estamos un poquito más adentro, seguimos estando en la entrada de la carretera, pero una de las cosas del por qué esta carretera tiene tanta curva, ahorita van a poder ver, es que porque está pasando entre dos montañas, en varias montañas, lo que es la Sierra Madre Oriental. Entonces aquí van a ver ustedes que inclusive también hay unos cañones que también se ve que está muy profundo y también de que hay mucho terreno accidentado, y es por ello que decidieron hacer lo que es la carretera de este lado, que era el lado más conveniente. Y bueno, y ahorita vamos a meternos más porque se hizo de este lado la carretera. Otra cosa, aquí en la carretera, como todas las carreteras de México, tienen las curvas siempre tienen un grado de inclinación. Si se fijan, los camiones pasan y tienen ese grado de inclinación en cada curva, pero no puede ser cualquier grado de inclinación, debe tener un 4 a un 6% máximo, porque si pasa de eso, si el camión llega a ir más lento con la carga y todo eso, puede llegar a voltearse al lado contrario. Entonces, si se fijan aquí, la curva la hacen con esa inclinación para que pueda tomar el camión mejor la curva a cierta velocidad. Pero el problema de esta carretera es como hay tanta curva muy cerrada y ahorita estamos de subida, no hay tanto problema. El problema es cuando están de bajada, no es suficiente la inclinación que hace que el camión y el peso te saque. Las barreras que vemos al centro de lo que es la carretera, esas han servido mucho para proteger al conductor del lado contrario, como también para protegernos de las luces altas en la noche. A ver si logramos tomar una escena sobre eso. Pero para que se den una idea de estas barreras de concreto, se ven muy insignificantes ahí. Ahora veamos de qué tamaño son realmente. Son de este tamaño y muchas veces no es suficiente para los camiones, porque cuando van a muy alta velocidad las lanzan al otro lado e impactan a otros vehículos. En todo lo que es este tramo de Los Chorros, te vas a encontrar en lo que son las orillas de la carretera siempre cruces de personas que fallecieron. Aquí tenemos un ejemplo. Y vas a poder ver que es donde precisamente la persona tuvo el accidente. Es para que puedan ver lo que es tan peligrosa esta carretera, lo que la hace tan mortal. Y ahorita ya estamos más un poco dentro de la carretera y vamos a meternos un poquito más para ver en qué tramo principalmente es donde suceden los accidentes. No es por este lado, es por el otro lado donde va pasando el camión azul. En ese lado casi siempre todos los camiones se tienden a voltear, van bajando, saliendo de lo que es el tramo del túnel, y en ese pedazo no logran pasar. ¿Por qué? Ahí tenemos lo que es la curva y luego hace esto la carretera, y el camión cuando va a cierta velocidad ya no puede controlarse y siempre termina volteándose los camiones en ese lado. Todo viene desde el comienzo del tramo. El peligro es una fórmula física. La pendiente es más del 5%, muy por encima del 3% ideal en las carreteras. Esto genera una aceleración que sobrecalienta los frenos. A esto, en el kilómetro 231 de la carretera, se suma la inclinación de la curva que está entre el 6 y el 10%. Si el camión va muy rápido, el peralte no basta, y al terminar la curva,
La gravedad hace su trabajo haciendo que terminen siempre en el mismo lugar. Ahora, aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí viene un camión de doble semirremolque. Este camión prefieren irse muy lento, frenando con motor desde lo que empieza la bajada. ¿Por qué? Para precisamente poder evitar ese tipo de curvas y que no se volteen. Bueno, lo que acaban de ver son el ejemplo de unos camioneros, unos choferes muy experimentados, porque ellos prefieren o ya saben cómo es esta carretera, que prefieren ir a velocidad lenta con freno de motor que empezar a frenar con los frenos normales y no sin freno de motor. Inclusive aquí vemos que unos camiones como el que va pasando ponen las intermitentes. ¿Para qué? Para avisarle a los demás conductores: voy lento, arrebásenme. Ahora nos encontramos en la parte donde en 2007 fue inaugurado este túnel. Se hizo con la finalidad de reducir un poco más los accidentes, ya que no era en el tramo donde veníamos, donde está la curva más peligrosa, sino era en este lado. Si logran ver acá, esto era de doble sentido y ahí es donde sucedían todos los accidentes. Entonces el gobierno optó por hacer este túnel para bajar un grado de inclinación para lo que es los camiones. Por ejemplo, aquí vamos a escuchar el sonido de un camión frenando con motor. Ese es un claro ejemplo de cuando un camión está frenando con motor. Porque si frenaría con los frenos, se le pueden chorrear o las balatas se pueden quemar y eso hace que pierda el control y ya no puede frenar con lo que es el motor, porque ya no puede meter lo que son las palancas. Aquí estamos casi al comienzo, donde empiezan todo lo que son las curvas peligrosas. Estamos del otro lado donde se hizo la remodelación de lo que es la carretera. Y como podrán ver, aquí se puso lo que es ya varios letreros donde están advirtiéndole a los conductores que frenen con motor, en especial a los camioneros, que hagan ese freno porque si no pueden perder el control. De hecho, acá pueden ver en la parte de más adelante se puso lo que es la rampa de emergencia. Esa ya estaba existente, nada más la adecuaron para que no quedara inusable. Antes estaba del lado derecho y ahora queda del lado izquierdo. Aquí vamos a poder ver cómo está de inclinada la carretera. No sé qué lado tenga ahorita exactamente, pero si ven, hasta inclusive los camiones que no agarran velocidad van a subir. Es mi compadre. Por eso, para la subida agarran vuelo y hacia la bajada tienen que frenar. Aquí se logra ver un poco más de cómo está inclinada esta carretera y de cómo los camiones batallan mucho al subir y cómo para ir hacia el otro rumbo pueden agarrar mucha velocidad. Bueno, aquí ya vamos de subida y si se fijan va a pasar un camión. Ese camión agarró velocidad desde allá abajo. Si no lo hace, lo que va a pasar es que le va a pasar como le pasa a sus otros compañeros, que se quedan atorados por el peso y muchas veces eso forza mucho a la máquina y eso hace que ya no puedan avanzar y que el camión se sobrecaliente. Aquí vean, estos camiones ya no la hicieron y mejor se tuvieron que ir despacio para poder pasar esta pendiente. Hace unos años atrás quisieron poner unos letreros para poder ver si podían hacer así, reducir lo que son los accidentes, pero todo lo que han hecho ha sido en vano, ya que los accidentes siguen pasando. A pesar de la gran cantidad de señalización en esta carretera, muchos conductores la ignoran. Algunos incluso pasan de largo la rampa de emergencia y continúan avanzando, aun cuando sus vehículos ya presentan fallas. Una decisión que puede poner en riesgo sus vidas y la de los demás, y que lamentablemente sucede muy frecuentemente.
no solo causando pérdidas materiales, sino perdiendo sus propias vidas. Este tramo, que es el punto más alto, aquí primero los camiones vienen subiendo y luego pasan por este tramo. Lo que hicieron hace un año, en el 2024 al 2025, es que pusieron unos bordos aquí. Miren, aquí vemos lo que son los bordos, pero hubo tanta queja porque hacían que los camiones se pararan, haciendo un alto total en la carretera. Entonces eso fue contraproducente porque hacía que había retrasos y otros accidentes, pero hacia allá y no hacia allá. Y aún así, como quiera, siguieron habiendo accidentes porque esto está al principio de la carretera, donde apenas empieza la inclinación, por así decirlo. Si se fijan, está la carretera así, llegan a este punto y ahí es donde empiezan a bajar. Ese punto viene siendo este punto, y si se fijan, ya no se detienen. En la entrada de esta carretera hay una escena que lo dice todo. Equipos de emergencia listos, esperando en silencio. No porque haya ocurrido algo, sino porque saben que va a ocurrir. Y con el tiempo dejó de sorprender. Se volvió tan normal. Intenté hablar con ellos, pero no pude decir nada, porque aquí hasta hablar puede traer consecuencias. Si bien existe un proyecto que busca transformar este camino con una serie de túneles y puentes, con una inversión estimada de 1.500 millones de pesos, una cifra grande pero necesaria. Sin embargo, el reto no solo es construir, es conseguir el apoyo. O se busca la participación del gobierno federal y del sector privado, porque una obra de esta magnitud no puede depender de un solo esfuerzo. Y cuando el peligro se vuelve costumbre, es cuando más vidas se pierden, porque dejamos de tener miedo y empezamos a confiar de más. Y tal vez muchos pasan por aquí confiando en su experiencia, pero la verdad es que nadie tiene el control total. Por eso, cada vez que tomes el volante, recuerda que tu vida y la de los demás también están en manos de Dios. Maneja con prudencia, porque no todos tienen una segunda oportunidad.